este día el Movimiento de Víctimas del Régimen y Tutela Legal, doctora María Julia Hernández, quiere sentar un posicionamiento de cara a evaluar la política de seguridad del gobierno constitucional que finaliza este 31 de mayo de 2024. El desarrollo de la conferencia consistirá en hacer la lectura del comunicado como un primer momento y posteriormente pasaríamos a un espacio de preguntas y respuestas. Damos inicio. No hay seguridad sin derechos humanos. Evaluación de la política de seguridad del gobierno de Nayib Bukele, que continúa generando violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la población salvadoreña. El 31 de mayo finaliza el periodo constitucional del gobierno de Nayib Bukele, siendo que la seguridad ha sido uno de los temas principales para la ciudadanía esgrimido por el gobierno salvadoreño. Es necesario realizar una evaluación desde un enfoque de derechos humanos, por lo que Tutela Legal, doctora María Julia Hernández, y el Movimiento de Víctimas del Régimen, MOVIR, a la sociedad salvadoreña y a la comunidad internacional expresan: 1. Históricamente, al Estado salvadoreño no le ha interesado la seguridad de la gente. Es más, han sido las fuerzas públicas las responsables de los más horrendos crímenes ocurridos en el siglo anterior. La matanza de 1932, la masacre de El Mozote o la masacre de El Zumpul son algunos ejemplos. Es más, ha sido una práctica común que el Estado salvadoreño encarcele, torture y desaparezca a las personas que no comulguen con el poder de turno. El informe de la Comisión de la Verdad ilustra de forma clara esta realidad. 2. Después de los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra y abrieron la oportunidad de construir una sociedad desde el respeto a los derechos humanos, la regla general fue que los gobiernos se dedicaran a vaciar los fondos públicos y a enriquecerse a costa del dinero de los ciudadanos. La corrupción ha sido la moneda corriente en la administración pública de todos los gobiernos. 3. Las ofertas para mejorar la seguridad de la ciudadanía en las últimas décadas han pasado por la militarización permanente de la sociedad, creación de nuevas leyes, aumento de penas para determinados delitos, reducir las garantías del proceso penal, o sea, pervertirlo, dialogar y negociar con grupos delictivos, con votos y con dinero, haciendo populismo punitivo sin abordar las causas estructurales. 4. El 1 de junio de 2019 asumió el periodo constitucional como presidente de la República Nayib Bukele, teniendo como propuesta para la seguridad el Plan Control Territorial que se desarrollaría en fases: control territorial, oportunidades, modernización, incursión, extracción e integración. El documento fue declarado secreto y nadie ha podido conocer su contenido. Al cierre del año 2019 se tuvo una disminución cercana al 30% de homicidios a nivel nacional. No obstante, el plan solo se ejecutó en pocos municipios del país y la prioridad era atacar las finanzas de las pandillas. La realidad no coincidía con la millonaria propaganda del gobierno que afirmaba su éxito en la seguridad del país, y tras bastidores se continuó con la negociación con grupos delincuenciales. Voy a dar
el micrófono al compañero Ovidio Mauricio para que continúe con la lectura a partir del punto 5. 5. Después de más de 2 años de implementación del Plan Control Territorial con disminución sostenida en los homicidios, en marzo de 2022 hubo 87 homicidios en un periodo de 72 horas, debido al rompimiento de la comprobada tregua que sostenía el gobierno de Bukele con las maras. La mentira oficial que celebraba los éxitos del gobierno quedó en evidencia. El logro de la reducción se debía a un nuevo acuerdo del gobierno con grupos delictivos. Como medida urgente para supuestamente contener la violencia, el 27 de marzo de 2022 se aprueba el régimen de excepción, una medida ilegal e inconstitucional que debería ser temporal y extraordinaria por mandato de nuestra Constitución. Con la adopción del régimen, este es punto 6, del régimen de excepción, la realidad del país se volvió más precaria, junto con la corrupción, despilfarro, eliminación de la institucionalidad, hambre y desempleo. La ciudadanía fue despojada de derechos fundamentales que lo protegían del poder del Estado, debilitando las garantías de un juicio justo e imparcial y el derecho a la defensa. El régimen de excepción ha sido prorrogado por más de 2 años, atentando contra el principio de presunción de inocencia, y ha sustituido el Plan Control Territorial en la narrativa oficial de éxito en seguridad. De igual forma, se han aprobado leyes para garantizar que las personas detenidas sigan en las cárceles y sean condenadas aún sin existir pruebas concluyentes. Jueces sin rostro, ampliación del periodo de instrucción, juicios masivos con solo algunas de las estrategias para garantizar culpabilidad sin investigación y sin pruebas. El régimen de excepción ha servido para realizar capturas masivas de personas inocentes, defensores de derechos humanos y líderes sociales. Ha permitido que regrese la tortura como herramienta institucionalizada del Estado. Ha generado miles de desapariciones forzadas y el asesinato sistemático de personas detenidas. Todo lo anterior ha sido informado de forma reiterada y con evidencias a los organismos internacionales de derechos humanos y a la comunidad internacional. El 1 de junio de 2024 se inaugurará la primera dictadura del siglo en El Salvador, teniendo como estandarte las masivas violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto del régimen de excepción. En la práctica, la millonaria propaganda gubernamental sobre la seguridad solo ha sido una herramienta para alinear las instituciones del Estado y garantizarse impunidad. En el país continúa existiendo altos niveles de inseguridad, sin que tengamos ninguna institución que defienda al ciudadano del poder de castigar inocentes, que presumiblemente seguirá como política pública en los próximos años. Como organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, continuamos exigiendo que el Estado de El Salvador cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos, a pesar de que la criminalización y persecución de nuestro trabajo que aumenta cada día en nuestro país. Por todo lo anterior, hacemos un llamado vehemente a, 1, a la sociedad salvadoreña a rechazar la nueva dictadura que ha sido impuesta a través de la violación de nuestro marco constitucional y de fraudes avalados por las instituciones que están llamadas a ejercer Contraloría del Poder. 2, a la Fuerza Armada a ejercer su rol constitucional y no prestarse a repetir la historia de dictaduras del siglo pasado. 3, a la comunidad internacional a no dejar solo a nuestro país, rechazar la dictadura que comienza el 1 de julio del 2024 y apoyar de forma decidida a las fuerzas democráticas de este país. 4, a la Corte Penal Internacional que inicie un proceso de investigación mutuo propio de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado salvadoreño en el contexto del régimen de excepción que ha sido ampliamente documentado. San Salvador, 22 de mayo del 2024. Ese
Es el comunicado que queremos compartir este día. En este momento pasamos a un espacio de preguntas y respuestas. Como movimientos sociales, ¿qué esperan ustedes realmente en la nueva toma, en el segundo periodo del presidente? ¿Qué esperan ustedes o cuáles son las expectativas que tienen? Sí. Bueno, el objetivo de esta denuncia es también el llamado a la comunidad internacional, ¿verdad? A responder contundentemente y adecuadamente y también coordinados, ¿verdad? Para que se respeten esos requerimientos que se han estado haciendo desde hace años y especialmente en el régimen de la desproporcionalidad de los hechos, ¿verdad? O de una supuesta política de seguridad, forzando también o generando violaciones a derechos humanos, ¿verdad? Entonces esperaríamos que el gobierno retroceda en esas graves violaciones, atienda esos llamados de la comunidad internacional, ¿verdad? Ya lo hizo Naciones Unidas, ya lo hizo la Comisión, lo hizo organismos internacionales de derechos humanos, ¿verdad? Y por eso hacemos un llamado también ya a la Corte Penal Internacional a que investigue y vea que realmente, si vemos el Estatuto de Roma, se han configurado hechos, ¿verdad? O acciones sistemáticas en contra de la población, ¿verdad? Que generan lo que se establece ahí, que son crímenes de lesa humanidad, ¿verdad? Ahí torturas, desapariciones que se han venido denunciando, asesinatos en manos del Estado, ¿verdad? Entonces, si el Estado no atiende estos requerimientos, pues se genera o debe hacerse una investigación contundente, ¿verdad? Un pronunciamiento también, así como se ha hecho ya en otros países, ¿verdad? Que se han dado ya hechos de genocidio y de asesinato a población civil, ¿verdad? Entonces, eso es parte también de lo que exigimos este día y señalamos, ¿verdad?, esta profundización de las graves violaciones a derechos humanos. ¿Cómo evalúan ustedes el periodo que pasó del trabajo de Nayib los 5 años? En el tema de derechos humanos, totalmente negativo, ¿verdad? Ha retrocedido en en los temas, en todos los requerimientos y una deuda histórica que se viene generando, ¿verdad?, de los gobiernos anteriores, pero en este se consolidó, ¿verdad? Al punto que ya no se, el tema ha quedado de lado, y como hemos señalado, tutela legal, se ha vuelto a revictimizar, ¿verdad?, a las personas, y se ha burlado, pues hasta la misma Asamblea Legislativa recientemente en cuanto a retirar, ¿verdad?, todas las propuestas de lo que era una ley de justicia transicional y reparaciones. Se ha eliminado la misma Comisión, ¿verdad?, de Derechos Humanos, y eso revela la falta de voluntad, ¿verdad?, y la visión de este gobierno en contra de los derechos humanos. Bueno, sí quería agregar también de que el gobierno que sale, ¿verdad?, hoy en mayo, 31 de mayo, pues ha sido un gobierno violador de derechos humanos, igual o peor que los gobiernos durante la época del conflicto. Al menos en la época del conflicto hubo decretos que fueron constitucionales en su momento, decretos como estado de sitio, regímenes de excepción, pero no abusaron de esa figura que la ley prevé, porque incluso la Constitución solo habla de aplicar esos regímenes en ciertos momentos, pero no de forma permanente. Ha abusado de forma bastante arbitraria, aberrante, ¿verdad?, cuando ha violentado los derechos humanos de las poblaciones, incluso poblaciones que sufrieron mucho durante el conflicto. Creo que también esa cuestión de alinear a los demás poderes también es algo que atenta contra la democracia. Si vemos nosotros, los jueces no son más que los verdugos del Ejecutivo, ¿verdad?, condenar a muchas personas inocentemente. Esos son, ya vemos,
la Fiscalía ha pedido como alrededor de 9 expedientes, acumulando 1000 capturas aproximadamente en cada uno de esos expedientes para poder condenar sin ninguna prueba a las personas, para poder manipular, pervertir el proceso penal como lo decimos aquí. Entonces sí hay violaciones de derechos humanos y son violaciones gravísimas en donde la gente no sabe dónde está su familiar, no sabe, prácticamente es un desaparecimiento, y un desaparecimiento es un delito de lesa humanidad y que pues debe responderse por eso. En su momento vamos a tener que abrir muchos procesos si es que logramos que algún día desaparezca esta dictadura. Como